Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al podcast número 15 ya de Top Learner. Estamos aquí, Ricky y yo, con un invitado muy especial, Bruno González Puente. Sí. El primero y uno muy especial. Bruno fue nuestro maestro durante prepa. Él es un psicólogo y bueno, voy a dejar que él se introduzca. Hola a toda la comunidad de Top Learner. Mi nombre es Bruno González, me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, soy psicólogo, estudié la licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Trabajo en el CUM de Monterrey, también doy clases en la Facultad de Psicología y bueno, tengo mi consulta privada también como parte de mi ejercicio profesional. Y bueno, tuve la oportunidad y la dicha de darles clases de varias cosas. Dos hombres de orientación educativa, de psicología, de debates, entonces son una gran... Son dicen por ahí que sus dos alumnos más destacados, quién sabe, dicen los rumores. No, se crean. Pero no, un gustazo, Bruno, tenerte aquí, la verdad. Sí, gracias por venir, profe. Sí, gracias. Bien popular, ya lo han invitado a varios podcasts también. Sí, también Bernal, ahí me invitó en alguna ocasión y algunos otros. Sí, está. Ya va, entonces ya muy codiciado el señor. No, más o menos. Sí, y pues bueno, hoy me toca a mí el dato curioso. Vamos a ver si... A ver si logro sorprenderlos a los dos, espero que sí. Espérate, tenemos invitado, entonces ajá. No me decepciones, no nos hagas quedar mal. No, para nada. Tiene que ver con cosas que a mí Bueno, de hecho el otro día estaba leyendo un libro de genética y me encontré con esto y se me hizo interesante, entonces por eso lo quise compartir. Entonces, ¿sabían ustedes que las mujeres tienen un sentido del olfato más desarrollado que los hombres? Bueno, por si no lo sabían, ese es un dato, pero ese no es el dato curioso. Entonces, la razón por la que esto sucede es una razón evolutiva. Entonces, el hecho de que las mujeres tengan un mejor sentido del olfato las ayuda como que a identificar toxinas para que cuando ellas están embarazadas no contaminen al bebé, por así decirlo. Pero no solo esto, sino que también está relacionado con la elección de pareja. Entonces se hizo un estudio en Suiza y en este estudio lo que se hizo fue que le llamaron el experimento de la camisa. Entonces les pidieron a varios participantes hombres que se pusieran una camisa y hicieran ejercicio con ella y se durmieran con esa camisa y que quedara pues toda apestosa pues. Y luego lo que hicieron fue de que, y bueno, otro grupo tenía la camisa normal, ¿verdad? Sin ensuciar. Entonces trajeron a varias participantes mujeres y las hicieron evaluar el olor de estas camisas y pues vaya, a ver qué tan deseable era cada camisa. Y resulta que las mujeres no se fueron tanto por cuál olía peor, sino por el hecho ya una vez que hicieron los resultados genéticos y todo, se dieron cuenta de que las mujeres preferían a los hombres que tenían un perfil genético distinto al de ellas, en especial lo que tiene que ver con unos factores de inmunidad. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, la razón por la que eso sucede es porque desde un punto de vista biológico, tú quieres que tus hijos salgan como que los más aptos para sobrevivir. Entonces el hecho de que tengas dos tipos diferentes de sistema inmune, por así decirlo, te da más probabilidades de sobrevivir. Eso quiere decir que las mujeres se van más por los hombres que tienen pues este sistema inmune diferente al de ellas, ¿verdad? Entonces se me hizo como que muy interesante cómo a través del olfato de que pudieran identificar eso pues de manera como que instintiva. O sea, que no tenía tanto que ver si olías de que bien o mal, sino también pues
qué tan buena genética tienes en parte. No sé si me entendieron o qué opinan. Sí. Creo, ajá. Se me hace complejo que la única variable por el cual se basen para elegir una persona o una pareja sea la carga genética, pero porque me parece que también hay otros factores visuales, de historia, Sí. psicológicos, emocionales que también traerían, pero me parece que puede ser un factor así muy puntual, muy particular, que a lo mejor, bueno, también pudiera influir, no dudo que también influya. Sí, era más que nada como que de atracción, por así decirlo. Ajá. Yo pensé que ibas a decir eso de que huela como su papá o algo por el estilo. Algo así esperaba yo que dijeras. El vato pensando Pero- como psicólogo. Pues eso dice. Aquí no entran los padres. Sí, no. No, eso pensaba yo, pero estuvo bien. Pues sí, ahí ya sabes, Rick, para que... ¿Y eso en dónde lo encontraste? ¿En qué estudio lo dijo? ¿Cuál es tu referencia? Es aquí un libro que tengo que se llama Genética en Minutos, se lo recomiendo por si quieren aprender más. Y lo hizo en el 95 un biólogo que se llama Klaus Wedekind. Él lo hizo. Sí. Hablando de referencias, hoy la máxima referencia de todos, Wikipedia, cumple 20 años, por si sabían. No me metí. Interesante. Pero bueno. Un mini dato curioso, ¿no? Sí, ahorita que lo decían, siempre soltando cuando se puede. Sí es. Pero bueno, Rick, dinos cuál es el tema de hoy. El tema de hoy, como pudieron haber inferido quizá, cuando dijimos que aquí nuestro querido profe ayuda a escoger está especializado, enfocado a que la gente pueda escoger su vocación. Vamos a hablar sobre la vocación. Sí, pues más que nada bueno, a lo mejor en nuestra audiencia hay algunos que nos están escuchando que todavía no entran a carrera o que apenas están entrando. Entonces, pues yo creo que inclusive si ya entraste todavía puedes tener como que un periodo de duda de tu vocación o de tu carrera, y pues siempre se queda esta pregunta, sobre todo en la gente joven, de como que qué es lo que vas a hacer de tu vida y saber qué es lo correcto para ti. Entonces, pues vamos a estar hablando de la carrera, del trabajo, de la vocación, sobre todo, aprovechando aquí que tenemos sobre uno que sabe bastante del tema. Y pues bueno, a mí me gustaría como que comenzar preguntándoles a ustedes algo que a mí me llama mucho la atención o que me causa mucha curiosidad, es todo este tema de la pasión y la vocación, porque no sé si estén como que familiarizados, pero yo me imagino que sí, pero hoy en día como que se da mucho este consejo de sigue tu pasión, pero creo que eso no es muy claro como que el momento de elegir la carrera o la vocación, porque yo puedo ser como que muy apasionado de un deporte o de un instrumento, pero a lo mejor no es necesariamente mi carrera, o puede que sí. Entonces creo que ahí hay un poco de que no está muy claro esa parte a veces, y no sé, me gustaría como que preguntarle a Bruno y ver también qué opinas tú, Ricardo, como que ¿qué es ese factor que distingue como que pasión de vocación? Y bueno, con relación, fíjate, o sea, la vocación obviamente viene de un vocablo que precisamente su definición viene siendo como llamado, ¿no? Y a veces nosotros tenemos como que esa idea romántica en la cual yo no estoy tan de acuerdo, como que nacimos para algo, ¿no? O sea, tú naciste y estás predestinado a cierto tipo de carrera o a cierto tipo de vocación específico. Yo no estoy tan de acuerdo con esa filosofía. Desde mi punto de vista, para mí hacemos una construcción de nuestra realidad en función precisamente con las circunstancias que vamos viviendo, que vamos teniendo interacción, y que precisamente de ahí se van moldeando nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras inquietudes, y de esa manera también pues se va formando, vamos construyendo nuestra propia vocación. Y no hablo nada más de vocación profesional, sino inclusive hablo hasta de vocación pues en otro tipo de circunstancias o connotaciones como religiosa o otro tipo, ¿no? Entonces, obviamente cuando sí es importante considerar la pasión o los intereses dentro de un proceso de elección en cualquier decisión que tomemos en nuestra vida y en la cual nos vayamos a dedicar, ya sea de manera profesional o un estilo de vida que también optemos, sí tiene que haber un grado de interés
pero también, como se los he dicho en muchas ocasiones, también hay que mezclarlo con ciertas aptitudes. O sea, una cosa es que a mí me encanta cantar, a mí me encanta la música, pero pues ni tu timbre, ni tu tono, ni tu voz te da. Entonces es importante por una parte distinguir entre lo que me apasiona y me gusta y me agrada, pero también combínalo con ciertas aptitudes que de alguna u otra manera le dan un sustento a aquello que vas a hacer. O sea, he ahí la importancia de que en tu decisión vocacional no nada más te bases en lo que te gusta, sino también, y si eso tiene un peso importante, si a mí me dijeras qué peso le das, Bruno, yo le daría un 60-70% a la pasión o al interés y un 30-40% al talento o a las habilidades. Que ojo, es para mí más sencillo a través del interés desarrollar talentos que desarrollar interés a través de los talentos que vayas teniendo, que a lo mejor puede ser muy bueno, pero el interés te motiva precisamente a intentar las cosas, a progresar, a desarrollar, a que si no perseveraste la primera lo vuelves a intentar nuevamente. Entonces, ojo, ya ahorita me estoy entrando en un tema mucho más profundo, que es el tema del conocimiento de uno mismo, que eso es algo necesario para elegir una carrera y que me parece que es así como la llave o la clave para poder elegir lo que realmente queremos en nuestra vida. Entonces el conocimiento de uno mismo va a ser fundamental, no nada más en detectar intereses y aptitudes, sino también quién soy, qué tanto me aprecio, qué tanto me quiero, hacia dónde quiero ir, si quiero tener hijos, no quiero tener hijos, cómo me proyecto, cómo visualizo a corto, mediano y largo plazo. O sea, todo este proceso que va antes de simplemente elegir una carrera. Elegir una carrera es una parte de la orientación vocacional. La orientación vocacional va más allá de elegir carrera. Sí, me acuerdo mucho de... Me dio el déjà vu en clases. Nos dijo exactamente ese mismo ejemplo de la canción y me estaba acordando de esos momentos. Pero, pues es cierto, sí. Pues conforme te vas conociendo y vas experimentando diferentes cosas, te vas dando cuenta de cosas que ni siquiera tú sabías y te ayudan ya a la hora de meterte a esta cosa de escoger tu carrera. Sí, pues me acuerdo mucho pues, en prepa, que así fue en mi caso. No sé tú, Emiliano, pero... Sí, a mí yo me estoy acordando mucho de un libro que leí hace poco, que se lo recomiendo a los que nos estén escuchando si les interesa más el tema, que se llama Sé tan bueno que no te puedan ignorar, de Cal Newport. Y en el libro menciona un estudio sobre que le hicieron un grupo de trabajadores, y en el estudio evaluaban que la felicidad de los trabajadores, ¿no? Entonces se dieron cuenta que los trabajadores más felices eran los que llevaban más tiempo en el trabajo y los que eran como que más experimentados. Y el argumento que da el autor en el libro es que dice que, vaya, él lo que trata de hacer es desmitificar lo de la pasión y trata de decir, bueno, o sea, sí está bien que te vayas por unas inclinaciones naturales, pero al final de cuentas lo que importa es que tú desarrolles habilidades raras y valiosas para la sociedad y para ti mismo, y que eso te va a conseguir capital de trabajo, que al final de cuentas va a hacer que tengas una carrera excepcional, como él lo pone. O sea, no se trata tanto de que sigas el trabajo de tus sueños, sino que pues te concentres en practicar y en desarrollar esas habilidades que te van a posicionar pues en una carrera, no tanto en un trabajo en específico, sino más bien en una carrera que te permita tomar decisiones y tener esa libertad, ¿no? Entonces yo sí creo que digo, sí te tienes que conocer a ti mismo, como decía Bruno, en ese aspecto, porque igual acordándome de todo el proceso que hicimos en la prepa, porque de hecho antes de grabar este podcast me puse a ver los documentos ahí de la materia de orientación vocacional y me llamó mucho la atención porque es un proceso de introspección pues muy padre y que inclusive ves cómo vas cambiando en el tiempo, porque yo me puse a ver las tareas que nos ponía Bruno, hace pues ya casi 2 años que salimos, y hay cosas que pensaba antes que ya no pienso ahorita. Entonces creo que también influye mucho el hecho de que tu personalidad, bueno, corríjanme si estoy mal porque no soy psicólogo, pero que tu personalidad como que va cambiando, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces como que no te puedes fijar o arraigar a una sola cosa siempre, ¿no? Sí, o sea, más que tu personalidad, porque la personalidad es ese patrón que tienes de comportamientos, de sentimientos, de pensamientos, y que identifican o distinguen a una persona, van cambiando tus pensamientos e intereses con el paso del tiempo también. Y eso es algo
que los chavos a veces, pero hay que tomar en cuenta que ese proyecto de vida es dinámico y es cambiante, ¿no? Ya no eres el mismo Emiliano que pensaba cierta cuestión sobre alguna cuestión cultural y ahora tienes otro tipo de pensamientos que también es válido, ¿eh? Hay gente que dice, no, es que tengo que tener la misma idea o la misma filosofía que yo tenía antes para ser congruente. Y no, creo que eso me parece una postura demasiado determinista y realmente el hecho de que tú también puedas modificar o cambiar tu punto de vista es fundamental. Ahora, algo que me gustó mucho lo que dijiste, Emiliano, ¿qué pasa cuando ahorita que comentabas el ejemplo de este autor, qué pasa cuando tú te sientes bueno en algún talento o en alguna habilidad que estés desarrollando? ¿Cuál es ese sentimiento o sensación que surge producto de? Pues como que tener esa, ¿cómo se dice? Capacidad. O sea, cuando tú eres bueno... Sí, dominio, ¿no? En lo que haces, ¿verdad? Ajá. Una sensación de dominio. Por ejemplo, si tú eres bueno, no sé, empiezas a darte cuenta que eres bueno cocinando y empiezas cada vez a probar o intentar platillos nuevos, o eres bueno bailando, o eres bueno haciendo cierto tipo de música. ¿Qué sensación empiezas a tener aparte de una sensación de dominio? De gusto, de placer. Confianza también, placer. Entonces eso invariablemente va también impactando en la parte de la autoconfianza, ¿sí? O sea, en la parte también de el sentirte capaz de poder hacer las cosas. Entonces definitivamente sí es algo que de alguna u otra manera también contribuye a sentirte que puedes hacerla, ¿no? Y no nada más que te guste, te interese o te llame la atención, sino también que sientes que eres bueno en ello, ¿no? Y poco a poco vas tomando confianza en ese sentido. Sí, de hecho, ahorita que mencionas eso de que te hace sentirlo así, me estoy acordando que también ahí en ese libro mencionaba que todo buen trabajo, toda buena carrera necesitaba a lo mejor tú sabes de esto, uno de los, creo que le llamaban 3 como nutrientes psicológicos, que creo que eran autonomía, competencia y al último no me acuerdo bien, pero era así como que tener un parentesco o relacionarte bien con los demás. Entonces, pues, que si no tenía uno de esos elementos, o sea, por ejemplo, si no tienes suficiente competencia en tu trabajo, o sea, que no te sientes bueno haciendo lo que haces, pues no vas a sentir que es un trabajo que te llene. O por el otro lado, si no tienes suficiente autonomía, que sientes que siempre te están como que diciendo qué hacer, pues tampoco. Y también lo mismo, digo, si no te sientes como que en un espacio con buenas relaciones, tampoco... Claro. Va a funcionar, que tienes que tener como que los 3 para que funcione. Sí, y por eso el grado de dominio va impactando también mucho nuestra elección y nos va haciendo sentir más capaz de intentar las cosas, inclusive de probar nuevas cosas relacionadas con esa profesión. Insisto, a veces cuando elegimos una carrera tenemos como que mucha inquietud, y también una cosa bien importante es que incluso cuando terminas la carrera no vas a salir con todas las competencias que se requiere para el campo laboral. O sea, ahí la importancia de estar constantemente actualizado. De las maestrías y doctorados. Maestrías, diplomados, doctorados. O sea, no necesariamente tiene que ser maestría o doctorado, como a veces también pensamos románticamente que tiene que ser así. Pero sí te permite indudablemente especializarte y te puede abrir todavía campo importante en la empresa o en el lugar donde estés, o en la organización donde estés laborando. Pero puede ser a través de diplomados, a través de talleres, el doctorado o la maestría también puede ser muy útil. Pero sí, cuando terminas la carrera, sí sé consciente que pues realmente no vas a salir con todas las competencias y con todo lo que se requiere para el perfil, pero ya vas a vas a salir con un conocimiento ya muy, básico y con cierta práctica, porque también las universidades tienen esa cuestión de la práctica profesional, con un poquito más de experiencia o expertise en el tema que te permite por lo menos pues defenderte en el campo profesional, pero he ahí la inquietud de uno mismo de constantemente actualizarse. Sí, pues digo, sales con las herramientas, eso a final de cuentas eso es lo que te da la universidad. Ya, obviamente cuando sales hasta tus 20 y tantos años quizá no vas a tener la misma experiencia que alguien de 60, porque pues, te falta esa parte, pero sí, digo, el seguir... Ayer hablaba de esto con una amiga que ya ejerce como psicóloga y me decía de que pues métete a todos los talleres que puedas, a cualquier cosa que den ahí o lo que sea, métete para que sigas aprendiendo, porque no todo lo vas a ver como ya dijo Bruno, lo vas a ver en el salón de clases. Y pues ahorita que hay mucha competencia allá afuera, pues sí son importantes esas oportunidades.
Sí, de hecho hay una frase que me gusta mucho de Alvin Toffler que dice algo así como que los analfabetas del siglo XXI no van a ser los que no sepan leer y escribir, sino los que no puedan aprender y desaprender cosas, ¿no? O sea, y yo creo que más ahorita en el mundo tan cambiante que estamos, donde ya casi todo es digital y al menos en los campos científicos o académicos, ya si te retrasas un año, pues es bastante conocimiento que se acumuló, ¿no? Entonces sí, muy de acuerdo con eso. Incluso también, por ejemplo, yo les decía a los alumnos ahorita que estoy con un curso de inducción que están tomando ahí en la facultad, sí hay algo que me parece interesante. Mucha gente lo ve como negativo el aprendizaje en línea, porque sí entiendo que es cansado, o sea, sí es cansado estar frente a una computadora o pantalla mucho tiempo, pero también velo por este lado de que estás generando recursos y herramientas bien útiles para poder trabajar en línea. O sea, poder dar una clase en línea o poder dar un taller en línea o poder dar alguna capacitación en línea o lo que sea, también son habilidades para trabajar en distintas plataformas complementarias para generar un aprendizaje. Quieras o no, hay muchos maestros que les cuesta todavía estar en esa transición. Entonces, aquellos que vayan saliendo egresados con esas competencias, pues fueron forzados o obligados a desarrollar estas habilidades, y es una generación que no sé cuánto vayamos a durar en línea, pero es una generación que mínimo va a salir con un poquito más de desarrollo tecnológico y competencia tecnológica, a diferencia de cuando ya volvamos otra vez a modalidad presencial, ¿no? No lo había pensado, pero sí, es cierto. Sí, no, y para bien o para mal, digo, esto vino para quedarse, digo, a lo mejor no de siempre en línea, pero ya yo diría que una gran parte de los trabajos va a ser un cambio, definitivamente. Va a ser un cambio muy fuerte. Entonces, sí, o sea, yo creo que también está ahí la importancia de ser como que resiliente y adaptarse. Por ejemplo, les pongo de ejemplo mi caso, que yo estoy ahorita estudiando ingeniero en biotecnología y justamente estoy en una etapa donde tengo que tener laboratorios presenciales y pues por la situación de la pandemia no vamos a poder. Y ya cuando fueron las inscripciones muchos están en la disyuntiva de, oye, pues ¿qué hago? ¿Meto las materias o no? ¿Qué es lo que decido hacer o no? Entonces, digo, yo lo que hice en mi caso, no sé si fue lo mejor o no, digo, ya me daré cuenta en un año o dos cuando ya haya pasado todo esto, pero dije, bueno, pues no puedo detener ahorita mi camino, mi carrera, entonces pues tengo que continuar, pero bueno, a lo mejor no puedo hacerlo de laboratorio ahorita, pues me enfoco en otras cosas, me enfoco en aprender, por ejemplo, a programar o aprender a desarrollar otras habilidades que están a mi alcance, aunque no pueda hacer eso. Entonces yo creo que sí, digo, obviamente creo que nadie quisiera estar en esta situación, pero sí puede ser una buena oportunidad para aprovechar y como dices tú, Bruno, sacar habilidades o destrezas que después te pueden servir en el futuro y que a lo mejor mucha gente no está desarrollando, ¿no? Porque, pues sí, vaya, se va a poner bastante competitivo la cosa, entonces, pues aprovechar lo que tienes y trabajar con lo que tienes, creo que es importante. Sí, hay una, ahorita que hablabas sobre el tema, por ejemplo, del conocerse internamente, que es uno de los primeros pasos que tienes que dar cuando vas a elegir una carrera. Y obviamente tienes que enfocarte en tu historia también personal, en tus intereses, en tus aptitudes, en tu personalidad, por ejemplo, y a tratar de elegir una carrera donde hay una mezcla interesante entre gusto e interés, y que sea algo que también, porque muchos de los trabajos son rutina, qué cosas estoy dispuesto a hacer rutinariamente también. O sea, insisto, a lo mejor hay trabajos donde son menos rutinarios que otros, ¿no? Pero qué cosas estoy dispuesto yo a hacer dentro de mis intereses, que hace rato que hablabas de las pasiones, cómo distinguir una pasión de una vocación, que es aquello en lo cual yo conscientemente puedo elegir hacer diariamente, ¿no? Y qué cosa a lo mejor sí me va a costar como que volver a empezar o volver a hacer. Entonces está como que ese discernimiento de decir, oye, si yo todos los días me meto a la cocina, la verdad es que me voy a hartar. O sea, no es algo en lo cual yo quiera hacer. O todos los días estar atendiendo pacientes en un consultorio médico, pues ahí no me veo, ¿no? Entonces, ahí la importancia también de visualizarte, o sea, de que este ejercicio de visualización, de alguna u otra manera, conociendo de ti mismo, te va a ayudar mucho en ese conocimiento interno, ¿no? Y conocer tu historia personal también. Obviamente también impacta mucho en el discernimiento vocacional, impacta mucho los factores sociales, y ahí me parece que juega un factor importante todas las presiones en cuanto a la cuestión económica, las presiones en cuanto a tradiciones familiares, presiones en cuanto a oportunidades laborales, y hay muchas profesiones que están estigmatizadas socialmente hablando, y que a eso
también hace que, por ejemplo, es que me encanta artes visuales o me encanta cinematografía, y luego viene el prejuicio social, bueno, ¿y de qué vas a morir de hambre? ¿No? A mí en su momento como psicólogo, ¿no? O sea, y punto de elegir, porque yo estoy entre educación, derecho y psicología. Y inclusive también la falta de aceptación de tu carrera por parte de tu familia, que es otro factor social, pues tú ya viste internamente qué es lo que quieres, ¿no? Sí, sí, claro. Y de hecho me acuerdo mucho de cuando estábamos en el CUM, que de hecho es algo que yo la verdad sí te aplaudo, Bruno, y que igual te doy de nuevo las gracias porque, vaya, todo el proceso que hicimos de autoconocimiento, y no solo eso, sino que también, o sea, ahorita que me puse a ver los trabajos, el hecho de que nos pusiéramos a investigar de las carreras, del mercado laboral, de los salarios, que inclusive llegamos a hacer entrevistas, o sea, creo que todo ese proceso, no sé si se haga en todas las escuelas, no creo, pero creo que sí es algo sumamente importante porque a lo mejor tú puedes llegar con una idea de qué es la carrera, pero puede que sea otra cosa completamente distinta, ¿no? Ya cuando llegues. Sí, la parte de la información profesiográfica es algo que no muchas veces se revisa y que sí es importante conocer. De hecho, hay un canal de YouTube que quiero recomendar que últimamente lo encontré y me parece que fue un proyecto de una chica que lo empezó ahora en pandemia, porque vi que el primer video se subió por ahí de marzo, y está muy bueno, que es Orientaciones Vocación. Ese canal, si ustedes lo revisan, la chica habla, por ejemplo, hace videos muy interactivos sobre 50 cosas que no sabías de diseño industrial, o 50 cosas que no sabías de ingeniero en biotecnología, o de psicología, y empieza así y lo ha ido desarrollando. Está padre porque hace una investigación obviamente de fuentes de personas que han estudiado esa carrera y empieza a sacar como que 50 curiosidades de lo que implica. Obviamente te da un panorama, te abre una información importante que te permite, pues, saber hacia dónde vas, porque insisto, mucha gente se va por el nombre o se va porque mi tío la estudió o mi papá la estudió, pero realmente ya llegas a la vida universitaria y ni siquiera revisaste el plan de estudios, ni siquiera revisaste a qué se puede dedicar, y eso sí es un error que mucha gente comete. O sea, no hace... una es la introspección, como bien acabas de decir, Emiliano, y otra cosa es revisar la información externa o la información profesiográfica de lo que implica dicha carrera, ¿no? Mercado laboral, tasa de ocupación, tasa de interés, tasa de desempleo que tiene esa carrera, salarios promedios, que insisto, simplemente es un dato, es algo que depende de cada persona, pero sí es información que no mucha gente tiene la costumbre de hacer. Y hay páginas con bases en datos nacionales que te permite mínimamente darle un sustento de cuál es el panorama de esa profesión, ¿no? Si está muriendo, si no está muriendo, cuáles son las profesiones con tendencia a futuro, en fin, o sea, sí es una tarea que vale la pena mucho hacer para nuestro discernimiento personal. Entre más información tengas, tu elección es más consciente. Obviamente es más compleja porque el tener mucha información también te hace como que dudar, pero entre más información tengas, pues haces una elección mucho más consciente de lo que quieres. Sí, de hecho yo soy de esos que ni siquiera estaba checando bien lo de la universidad. Me acuerdo que hubo un día que fui con usted, de hecho, y le estaba preguntando de que cómo me meto esta cosa a la facultad, en el edificio. Entonces, y pues en el momento era como que, bueno, X, no pasa nada, ahí soluciono esos problemas. Pero sí, ya cuando los estaba haciendo como tal, de que pues por no checar las cosas bien o no meterme a investigar o comparar, a veces hacía las cosas a última hora. Y digo, soy alguien que está acostumbrado como a trabajar bajo presión a veces, pero si sí hubiera sido más fácil el investigarlo antes y me hubiera sentido más tranquilo con varias cosas. Entonces, sí. Si ustedes se dan cuenta, muchas de las tareas que les encargué son preguntas abiertas. Sí, o sea, fueron preguntas que no tenían una respuesta concreta y eran preguntas precisamente para discernir con uno mismo. Les pongo un ejemplo de un chico que precisamente atendí la semana pasada, o durante todo diciembre y parte de enero. El chico había elegido arquitectura y llevaba nada más 2 meses en línea. De un momento dejó de asistir a clases, o al principio empezó muy bien, muy motivado y todo, hacían sus tareas y todo. Las tareas las hacía muy bien, los trabajos de arquitectura y todo lo que le demandaba, los materiales, los peditos, pero de repente, por ejemplo, empezó en septiembre, octubre, y a finales de octubre empezó a dejar de asistir. Su mamá se dio cuenta, y el chico, bueno, traía una crisis emocional significativa,
por lo que había, porque ya no le estaba gustando la carrera, no estaba encontrándole eso que él se imaginó, tenía como expectativa, en fin. El chico decide darse de baja, se sale, y cuando le preguntaba en la entrevista cómo llegó el proceso de selección, el chico nunca se había planteado otra carrera que no fuera arquitectura. Su papá es arquitecto, y no tanto lo eligió por su papá, sino simple y sencillamente él nunca se dio la oportunidad de investigar o discernir, quiero hacer esto, no quiero hacer esto, qué otras profesiones hay, qué hace un administrador de empresas, qué hace alguien de negocios internacionales, qué hace alguien de mercadotecnia, o sea, nunca se detuvo a realmente hacer ese proceso de reflexión. Y obviamente eso condena. Hay gente que a lo mejor tiene la suerte que si hace un proceso de reflexión le atina a su carrera, perfecto, tuviste mucha suerte, pero ¿cuánta gente no hace un proceso de discernimiento personal interior, así de introspección profunda, para realmente elegir lo que quieres hacer? Y este chico, bueno, pasó por una crisis emocional fuerte, que es una de las consecuencias que tiene cuando no eliges una carrera que a ti te satisface. Empiezas a sentir a dudar de ti mismo, obviamente afecta en tu autoestima porque sientes que no estás haciendo aquello que, por ejemplo, este chico hacía muy bien sus tareas porque me decía la mamá, hace muy bien sus tareas, lo realiza muy bien, pero no le gustaba. O sea, una cosa es que inclusive él hacía muy bien sus maquetas y todo, tenía las habilidades, pero no le gustaba lo que estaba haciendo y lo que estaba viendo, ¿no? Cuando le hago las pruebas de orientación vocacional, en ninguna de las pruebas manifestó un interés hacia la parte visoespacial, hacia la parte artístico-plástico, hacia la parte de la construcción, en ninguna. Todo estaba decantado hacia la parte administrativa, de negocios y por ahí hasta científico, con un cierto pensamiento científico. O sea, pero en ningún momento salió la inquietud por la cuestión de la construcción. Entonces, ¿cuántos chicos no estarán en esa misma situación que este chavo, que realmente nunca hizo un proceso de introspección? Dijo, bueno, va, esta es la que... O les pongo otro ejemplo también, de que me parece que se los había contado de otro chavo, que escogió derecho porque ya se iban a cerrar los cupos en la uni, tenía que elegir la carrera y ya se iba a cerrar el proceso de inscripción y su mamá le dijo, ya mañana se cierra, tienes que elegir, y él dijo, bueno, méteme a derecho. Y literalmente pasó 9 semestres de la carrera en derecho sin estar totalmente convencido. Llegó un momento en el que entró una crisis y salió un año a terminar la carrera. Y se fue a música. Pero la orientación vocacional te ayuda a prevenir también, pues, no estar en una carrera donde realmente pues, ni te satisface, a lo mejor ni te gusta, a lo mejor ni eres bueno, y en fin, o sea, creo que te puedes prevenir de muchas broncas, no solamente a nivel profesional, sino a nivel también emocional y social. Pues es lo mismo cuando en la tele te ponen que alguien no está trabajando en lo que le gusta y lo hace todo por la y se va y está todo miserable. Pues a final de cuentas, sí, es importante también disfrutar lo que haces. Sí. Sí, de hecho, ¿cómo eligieron? Sí. No, nomás iba a comentar rápidamente que ahorita que mencionas lo de las preguntas abiertas y lo de reflexionar, y yo creo que también no solamente para la carrera, o sea, yo creo que es un proceso que debes de hacer constantemente. Por ejemplo, el episodio pasado estábamos hablando de los propósitos de año nuevo y ahí mencionábamos como que, bueno, aunque sea al principio del año, date como que ese espacio para pensar hacia dónde quieres que vaya. Digo, no solo tu carrera, sino como que todos los aspectos de tu vida, pero bueno, ahorita que estamos hablando de carrera, creo que también es importante porque a pesar de que ya estés como que en una carrera, pues puede haber cierto tipo de vertientes por las que te puedes querer ir y eso puede como que cambiar a lo mejor en 6 o 12 meses. Entonces, pues sí, como dices, se me hace así muy, muy importante, pues no solo hacerlo antes de, sino durante y también en lo que resta. Sí, hay mucha gente que le cuesta, o nos puede costar, mejor dicho, como el cuestionarnos, porque también el cuestionarnos nos hace salir de nuestra zona de confort. O sea, y el cuestionar es algo que, por ejemplo, Sócrates tendía mucho a hacerlo. Hace rato que estaba precisamente compartiendo sobre la historia de la psicología. Precisamente Sócrates fue un disruptivo en su época porque invitaba precisamente al cuestionamiento de todo, hacia las determinaciones políticas, hacia el conocimiento de uno mismo, y entonces el estarse cuestionando constantemente te lleva a la duda, y la duda te lleva a la curiosidad, y la curiosidad te lleva al descubrimiento de nuevas cosas. Entonces, pero también a veces el cuestionarse nos puede remover a cosas que a lo mejor no nos agrada tanto, ¿no? Pero es un proceso necesario para una mejora constante. Aquel que no se cuestiona y no reflexiona sobre uno mismo, pues difícilmente puede alcanzar cierto proceso de descubrimiento personal.
Y ahí, por ejemplo, Bruno, ¿qué consejo le darías? Digo, porque al menos yo sí conozco gente que, digo, a pesar de que ya escogió una carrera y ya después de este proceso de introspección, pues vaya, la escoge, pero aún así tiene como que ciertas dudas de si va por el camino correcto o, digo, porque digo, yo creo que esa duda como que siempre queda ahí como que esa cosquillita, pero no sé, ¿tú qué consejo darías para actuar al respecto o crees que es sano tener duda o de plano es ¿cómo ves ese proceso? Sí, es sano tener duda, pero también hay que reflexionar qué es lo que te está provocando ese sentimiento o esta inquietud o pensamiento del por qué a lo mejor ya quieres cambiarte o parar con este proyecto que tienes. O sea, a lo mejor no necesariamente es que no te guste la carrera, sino a lo mejor estás atravesando por una situación emocional complicada, o algún evento en particular que pudiera estar alterando, y luego tú lo desplazas hacia la parte vocacional. Te pongo un ejemplo, no sé, a lo mejor lo que te está haciendo dudar es un examen que reprobaste, y pues un examen, ¿verdad? O sea, no determina tu éxito profesional, o a lo mejor lo que te hace que dudes es algún evento donde tienes un familiar que está enfermo y que hoy tienes que atenderlo en mayor medida, y eso te está quitando tiempo para poder desempeñarte mejor en tu vida universitaria. Entonces yo creo que aquí lo que hay que reflexionar realmente es si es una duda de lo que yo quiero hacer y cómo me proyecto, o realmente es otra cuestión lo que lo está moviendo ahí, esta inquietud. Entonces, y ahí tú decidirás si sigues perseverando o si se hacerte un lado. Y eso también vale la pena si tú en su momento estás llegando a una reflexión donde no estás disfrutando la carrera y aparte no te estás sintiendo bien, no estás teniendo el desempeño o el desarrollo exitoso, y te estás sintiendo inclusive hasta torpe en lo que estás haciendo, habría que reflexionar si realmente estás en el lugar correcto. Y es válido cambiarse. O sea, está también muy satanizado como, no me quiero equivocar y no me quiero, no quiero perder tiempo. Y no es pérdida de tiempo, realmente es elegir lo que realmente va acorde contigo, ¿no? Se dice, hay autores que mencionan que la madurez vocacional llega a los 22 años. Nosotros tuvimos que elegir carrera a los 18, 17, otros apenas tienen 16 de haber salido 2 años de prepa, salieron a los 14, 15 años y tienen que estar eligiendo carrera. Imagínate, algo en lo cual te vas a dedicar gran parte de tu vida. Entonces no es un proceso sencillo, pero creo que sí es válido cuestionarse, muy válido cuestionarse. Sí, y creo que, bueno, ahorita se me está ocurriendo esto, pero creo que también vivimos en un tiempo donde el hecho de que haya demasiadas opciones puede llegar a ser un arma de doble filo, porque, digo, por una parte, creo que no ha habido ningún otro momento en la historia donde puedas realmente dedicarte a algo que te gusta y que vaya acorde a ti, por una parte, pero también se vuelve como que más complicado ese proceso de, digo, hay tantas cosas que poder hacer y si no hago esto y lo otro, entonces, pues sí, yo creo que, como dices, hay que poner el tiempo y la dedicación, y también yo creo que a la edad a la que entras a la universidad, creo que sí necesitas del apoyo de alguien. Digo, a mí la verdad en lo personal sí me sirvió bastante que en la preparatoria te tuviéramos a ti como psicólogo vocacional por cualquier duda o cuestión que tuviéramos, que nos ayudabas a guiarnos en esa parte, porque digo, a los 17, 18 años pues todavía estás muy joven, pero sí, yo creo que es importante esa parte. Pues hay otra cuestión que también tengo curiosidad de preguntarte, y es sobre todo la parte de cómo nos está preparando ahorita la escuela para el trabajo o los trabajos que vamos a tener en el futuro. Me acuerdo que tuvimos un podcast donde hablamos de la escuela, y tú que eres docente, ¿cómo ves esa parte en ese sentido? Porque creo yo que la escuela a veces se puede volver un poco como, vaya, que como puede llegar a no incentivar ciertos aspectos conductuales que pueden ser beneficiosos para un trabajo. Me explico. Por ejemplo, una de las cuestiones que es más importante para que tú puedas como que desarrollar un buen trabajo en cualquier área en la que te desempeñes es el hecho de que te puedas concentrar profundamente y puedas tener tiempo a solas concentrado, ¿no?
Y por ejemplo, yo que estoy en el TEC, una de las cosas que veo que es que hacen lo contrario en ciertos aspectos. Por ejemplo, está esta biblioteca ahí del TEC y está diseñada para estar en espacios abiertos de colaboración, y que digo, es bueno tener esa colaboración, pero creo que se pone por encima del trabajo concentrado y solo, que digo, que uno necesita para proliferar y para desarrollar habilidades. Entonces no estoy muy seguro si la escuela ahorita nos está como que, digo, obviamente en conocimientos factuales, o sea, de hechos y de teoría sí, pero como que enseñarnos en estas cuestiones o de cómo aprender. Yo me acuerdo que en el CUM teníamos una materia que eran sobre estrategias de aprendizaje, pero creo que esto no solo, o sea, creo que esto no se enfoca lo suficiente, porque creo que algo tan importante como aprender a aprender es algo que deberían enseñar en la escuela. Entonces, no sé cómo veas tú ese aspecto, si ves que es algo que se tendría que implementar, si es algo que falta, o cómo ves tú eso desde tu perspectiva como docente. Yo creo que un vicio que tiene la educación en México es que el alumno realmente va a la escuela a pasar y a cumplir con un cierto puntaje y promedio, y no tanto va a la escuela a aprender. Tú dijiste un pilar de la UNESCO que establece la UNESCO, y 4 pilares que establece la UNESCO, que es aprender a vivir juntos, aprender a ser persona y aprender a aprender. Y el aprender a aprender obviamente implica este proceso no solamente de aprender el resto de tu vida, sino también aprender significativamente. ¿Qué es el aprender significativamente? Es el poner en práctica aquello que realmente estamos adquiriendo desde la perspectiva teórica. Yo creo que las escuelas hacen su esfuerzo por tratar de preparar al alumno en la mayor medida de lo posible, ¿no? Desde conocimientos o bases teóricas hasta conocimientos prácticos. Y yo creo que uno de los aspectos que también cuesta mucho trabajo, pero es importante, es el aspecto social. O sea, el aspecto social es un aspecto que también el simple hecho de trabajar en equipos y poder tener esa capacidad de liderazgo, de poder distribuir adecuadamente las tareas, de poder organizar los tiempos, creo que es algo que la escuela muchas veces permite esa interacción, pero a veces los mismos alumnos lo ven más como un obstáculo que lo ven como una oportunidad para poder desarrollar esas habilidades, y lo que hacen es eliminar, ¿no? Elimino al que no me sirve, y me segrego únicamente con aquellos que sí me sirven, pero al final de cuentas no desarrollo mis habilidades de liderazgo y impulso y motivo al otro, el que a lo mejor no está haciendo bien las cosas, y qué manera puedo encarrilarlo, de qué manera puedo ayudarlo, ¿no? Creo que la escuela está haciendo pues bueno, obviamente hay una interacción entre lo que demanda la vida profesional, que las empresas solicitan o las organizaciones solicitan que el profesional cumpla con cierto tipo de competencias. Pues en el plan de estudio se trata de replicar y con también establecer ciertas condiciones que permitan que el alumno desarrolle esas competencias. Siempre va a resultar complejo, pero desde mi punto de vista yo creo que en el alumno está mucho más esa disposición, esa actitud a ir a la escuela realmente a poner en práctica esto que estoy aprendiendo, y no simplemente a poder pasar y sacar un 100, aún y cuando haya hecho trampa, ¿no? Por ejemplo, ahora en modalidad virtual es muy fácil copiarse, es muy fácil pasar un examen con los apuntes a un lado, ¿no? Que yo entiendo que también haces utilizar apuntes, inclusive tiene su grado de validez porque pues te tomó tiempo tomar una nota y bueno, sabes dónde buscar la información. Pero hay gente que literalmente hace trampa y todo, y eso realmente es un autoengaño, ¿no? Y a lo mejor puede reflejarse ahí el 90 o el 100, pero ¿qué tanto realmente lo puedes poner en práctica posteriormente, o qué tanto lo comprendiste? Entonces, creo que un vicio que tenemos como sistema educativo aquí en México, puntualmente aquí en México, que me ha tocado investigar, es eso. Por ejemplo, en Finlandia, y yo sé que hay mucha gente que a lo mejor está en contra del sistema educativo finlandés, pero hay algo que ellos van con una cultura de voy a la escuela a aprender. O sea, no voy a la escuela a pasar, voy a la escuela a aprender. O sea, literalmente voy, ¿qué nuevo conocimiento voy a adquirir? Y generalmente ellos se basan mucho en un conocimiento experiencial, ¿no? Que también sepan que lo que están aprendiendo teóricamente lo puedan aplicar en su día a día. Entonces, creo que este enfoque, creo que las escuelas están haciendo, insisto, su esfuerzo por tratar de brindar los conocimientos, pero siempre está ese ingrediente personal que uno mismo le puede agregar para irse perfeccionando. La escuela no es el único medio que puede proveer de conocimientos, también el recurso del internet
y otras instancias sociales que también nos pueden ayudar a acrecentar este nivel de conocimientos que tenemos o que podemos desarrollar. Ahorita que dice eso me estaba acordando, el primer día que fue el curso propedéutico para entrar a clases, Emiliano no se acuerda porque estaba en Europa el fresilla, pero me acuerdo que cuando usted nos dio clase, nos dijo al final, y todos lo amamos por esto, porque, bueno, nos dijo de que yo soy de la mentalidad de que no hay que dejarles tarea, pero, pues bueno, ya después sí nos dejó tarea porque su clase nomás era una vez a la semana, pero ¿por qué nos había dicho que no nos quería dejar tarea? Porque, o sea, a ver. O sea, sí me acuerdo, pero usted lo explica mejor que yo. Ahí va. Es que las tareas son importantes porque te permiten afianzar o fortalecer algunos conocimientos que a lo mejor son importantes de incorporar. Ajá. Sin embargo, lo ideal es que las tareas o los trabajos se hagan durante el momento de la clase, ¿sí? O sea, para que se pongan ahí en práctica. Insisto, habrá algunas cosas que por naturaleza de la materia o por falta de tiempo tendrán que desarrollarse fuera de manera asincrónica o asíncrona. Ajá. Sin embargo, también la persona y el alumno y el adolescente pues tiene otras cosas más que la parte académica, o sea, también necesita desarrollarse socialmente, también necesita desarrollar su tiempo libre, también necesita descansar, también necesita que el descanso es importante para que pueda ser productivo, ¿sí? Aquí en Nuevo León y últimamente con esta sociedad capitalista, todo lo vemos en función de productividad. Y si no estás haciendo algo, inclusive o sea, hasta tú mismo te empiezas a sentir mal porque no estoy haciendo algo. Y el ocio o el descanso como tal te permite precisamente no nada más reactivar energía, sino también te permite inclusive generar nuevo conocimiento, idear nuevas cosas y simplemente reparador para tu bienestar psicológico. Entonces ya estamos hartos como de esa idea de que todo el tiempo necesitamos estar trabajando e invertirle no nada más 8 horas, sino inclusive hasta más tiempo para hacer algo académico o laboral, pero también es importante la parte de la interacción social, simplemente el sentarte a ver una actividad diferente. O sea, no todo es, o sea, ya dejemos esa idea de que el ser humano tiene que vivir para trabajar. O sea, el ser humano también necesita descanso, necesita también tiempo de relajación, necesita también, por ejemplo, generar otro tipo de hobbies o intereses, que es lo que se pretende que en un chico o un adolescente también lo desarrolle el deporte, que desarrolle también otras habilidades de interacción social como bueno, lo tenían comisiones, como Gama, como otros tipos de talleres, cursos de liderazgo, etcétera, etcétera. O sea, el simplemente de hecho ir y comerte una hamburguesa con tus amigos o tomarte una chévere con tus amigos es también generar habilidades sociales. O sea, estoy de acuerdo que hay que trabajar, estoy de acuerdo que hay que esforzarse, pero también dejemos de satanizar el ocio, ¿no? O el descanso. Sí, no, completamente. Concuerdo con esas ideas revolucionarias. Sí, de hecho, parte de lo que tratamos nosotros de hacer acá con Top Learner es eso, o sea, difundir conocimientos y habilidades que puedan ayudarte a ti a tener una vida balanceada y vaya, un lema que a mí me gusta mucho es trabaja duro y descansa duro, o sea, trabaja duro cuando tengas que trabajar duro y descansa cuando tengas que descansar y hazlo bien, festeja bien. Pero para eso muchas de esas cosas no se nos enseñan en la escuela, que es cómo organizar tu tiempo, cómo concentrarte, etcétera, etcétera. Y pues eso, como dices tú también, son cosas que a veces tú tienes que aprender por tu cuenta. Yo en mi caso, pues a prueba y error y a lo largo del tiempo, entonces por eso también creo que estos espacios para compartir ese tipo de ideas o habilidades que no siempre se mencionan, son buenos porque mucha gente cree que para que te vaya bien en la escuela tienes que ser un genio o tienes que ser inteligente, como le dicen. Pero la realidad no es eso, o sea, no se trata tanto de ser inteligente, sino ahora sí que la escuela es un sistema y si conoces bien el sistema y te adaptas a él, yo creo que sí, siempre hay tiempo para todo. Yo a pesar de que estoy en ingeniería y en universidad, no hay día que no, a lo mejor 1 o 2 días, pero no hay día que o una semana seguida o así que no duermo 8 horas, por ejemplo. Entonces yo creo que sí es cuestión de saber adaptarse y sí, la verdad me gusta mucho esas ideas que dices, Bruno, de que vaya, que no todo es trabajo y que tienes que pues aceptar y comprometerte con esos otros aspectos de la vida que tienes. Claro, porque también forman parte de la integridad del desarrollo integral de la persona. O sea, no toda la persona la puede ciclar y valorar conforme a su producción laboral o académica. O sea, es absurdo. La persona también
se compone de aspectos sociales, de espiritualidad, por ejemplo, también, se compone también de factores familiares, en fin. O sea, que también tengas tiempo para poder abonar a tu desarrollo espiritual, porque también tengas tiempo para abonar a tu desarrollo de tus hobbies, de algún entretenimiento que tengas, que también puedas socializar con las demás personas, que simplemente quieras descansar, o sea, tirarte al sillón y ver una película en Netflix o una serie o jugar videojuegos o lo que quieras, ¿no? O sea, practicar un deporte, desarrollar la actividad física, que a veces por estar, insisto, por sentirnos productivos y por sentirnos que estamos contribuyendo a esa satisfacción social capitalista, podemos empezar a nosotros también a comprar esa idea de que todo el tiempo necesitamos estar siendo productivos. Había una paciente que me decía, yo me sentía mal por simplemente descansar, y eso es sentimiento, pues no es sano, ¿no? Porque todo el tiempo necesitas estar activo y el cuerpo, ya tarde que temprano, físicamente te demanda, a través de una enfermedad o a través de simplemente el cansancio o la fatiga crónica, te demanda ya hacer un párrafo, ¿no? El mismo cuerpo te lo exige. Y pues si no tienes el descanso adecuado, tu nivel de desempeño va a ser menor, ¿verdad? Y dejas de funcionar bien. Sí, inclusive digo, yo creo que malamente muchos estudiantes hoy en día tienen el mal hábito de dormir poco, que eso pues te afecta, últimamente estoy viendo una masterclass que es del sueño. Y está ¿Cómo muy dormir bien? Sí. Sí, está muy interesante porque te das cuenta de que el sueño es de los pilares para tener una vida saludable, y te afecta, si no duermes bien, pues te afecta en tu aprendizaje, te afecta en todo prácticamente. Entonces, es una necesidad básica, sí. Sí, o sea, Sí, literalmente te quita vida si no duermes. Porque aprender, sí, porque aprender requiere de procesos muy complejos como la atención, como la memoria, que definitivamente en el sueño, por ejemplo, cuando dormimos, empezamos a todo eso que aprendimos durante el día lo empezamos a solidificar, neurológicamente hablando, y el sueño también te permite que tus niveles de atención, de memoria, sean mucho más apropiados para la hora cuando venga la demanda académica o la demanda laboral, pues puedas satisfacerlo adecuadamente. Favorece tu nivel de disposición, de motivación también, porque cuando tienes sueño, pues la necesidad que quieres preservar es dormirte, ¿verdad? Entonces es una necesidad básica, que si tú no la cumples, pues definitivamente altera los otros situaciones. Pero sí, creo que es un buen punto el que acabas de comentar. ¿Qué falta? Bueno, hay un aspecto que ya me acordé de la idea que hace rato quedé así como que pendiente de comentarles. Sí. Y va en relación de mí, por ejemplo, cuando lo que decías del que hoy actualmente tenemos una cantidad interminable de opciones, inclusive hasta las universidades tienen hasta nombres de carreras súper complejos, ¿no? Se decía, hay un autor que se llama Vázquez Rimada, que es experto en orientación vocacional. Rimada Peña es apellido. Y él precisamente, cuando hice la tesis en orientación vocacional en la maestría, él hablaba de que, y me tocó escucharlo me tocó ir por parte de los LAB, me tocó ir a un congreso de orientación vocacional, y ahí él hablaba de que precisamente hoy hay más de 1,800 carreras en el país. O sea, el hecho de que hoy haya una cantidad, hasta carreras como la administración del tiempo libre, te habla de que precisamente eso también genera cierto caos o cierta inquietud al tener muchas más opciones, pero al final de cuentas pues tienes que elegir uno o máximo dos, de acuerdo a lo que te alcanza. Aquí lo importante para cuando vayas a tomar una decisión es que tomes en cuenta las 3 R's que en su momento siempre les he compartido. Es de qué me voy a responsabilizar al tomar mi decisión, a qué estoy dispuesto a renunciar cuando tomes esa decisión, porque cada vez que eliges algo también eliges algo, lo aceptas algo, pero al mismo tiempo también renuncias a otras opciones, y cuál es el riesgo que voy a correr. Sí, porque en toda decisión que tomes un riesgo. Ninguna carrera nos asegura el éxito profesional o económico. Aquí el punto es que, pues simple y sencillamente, confíes en tus capacidades, confíes en tus virtudes, confíes en tus intereses, te actualices constantemente, generes buenas relaciones sociales. Ojo, contactos, algo que a mí me dijeron mucho antes de empezar la carrera y que lo valoro mucho: haz la mayor cantidad de contactos que puedas con toda persona con quien te encuentres. En un salón de clases, aunque no sea el más inteligente ni nada, todo contacto que hagas puede ser una oportunidad laboralmente hablando, o puede ser una gran amistad que puedes forjar, inclusive hasta con tus maestros.
llévate bien con tus maestros, porque inclusive no sabes qué maestro en un futuro a lo mejor también te puede brindar una oportunidad laboral. Y lo digo porque sí me tocó como experiencia esto que me lo decía una persona que se llama Daniel Macías, que es un ex liceo que estudió en el TEC de Monterrey también comunicación, y me acuerdo cuando me dio esa plática, decía, me van a agradecer que ustedes hagan contactos con muchas personas, y me acuerdo que como se dio la oportunidad de entrar al CUM y como se dio la oportunidad de entrar a la facultad, profesionalmente hablando, y si me pongo a revisar las veces que entré a un lugar a trabajar, fue por referencia de alguien más. O sea, siempre hubo alguien que en su momento se acordó de mí, o que me tomaba en cuenta, o que me tomó en cuenta. Entonces, también trata de no ser un ente desapercibido en un salón de clases, sino hazte notar a través de tus habilidades, no simplemente llamar la atención por llamar la atención, sino hazte notar con tus tareas, hazte notar con tus proyectos, hazte notar con tus presentaciones, hazte notar con tus ideas en un ejercicio de debate, o sea, que también la gente realmente vea que tienes capacidad y tienes talento, y eso te va a abrir puertas invariablemente. Sí, de acuerdo. De hecho, hay un libro de mis libros favoritos que se llama Maestría, de hecho, de Robert Greene, y habla, pues digo, acerca de todo este rollo de la carrera y de tu vocación, y tiene un capítulo entero que se lo dedica a lo que él le llama la inteligencia social, y me parece muy interesante porque él dice, tú no puedes desarrollar una carrera de manera eficiente si no desarrollas la inteligencia social, porque por más bueno que seas, por más inteligente que seas, tienes que poder desplazarte socialmente en tu campo, ¿no? Entonces necesitas esas relaciones, necesitas esos contactos, necesitas saber venderles tus ideas a la gente, aunque no seas vendedor, o sea, necesitas vender tus ideas, venderte a ti mismo ante las empresas, y todo eso pues es a partir de las interacciones con los demás, ¿no? Y de las relaciones que formes, ¿verdad? Entonces tampoco puedes, como dices tú, aislarte o creerte mejor que los demás, o dejarlos de lado, porque a final de cuentas los vas a necesitar. Pues sí creo que es bastante importante esa parte también. Y obviamente para todo esto, para relacionarte con los demás, para confiar en tus capacidades a la hora de la carrera, para inclusive hasta para hablarle a una chava, lo que sea, pues la parte de la autoestima y la autoconfianza y el conocerte a ti mismo quién eres, es fundamental. Saber cuáles son tus alcances y cuáles son tus límites, y precisamente que los límites no sean algo que precisamente te detenga, sino que busques trabajarlos. Pero el tener la seguridad en ti mismo te va a ayudar a poder desenvolverte, relacionarte, confiar en tus propias capacidades. Por eso también trabájenlo mucho, ¿no? Trabaja mucho en tu autoconfianza, que es dentro de esa introspección que en su momento yo sugiero que lo hagan, pero trabaja mucho en tu seguridad personal para que esa sea tu base a la hora de intentar cualquier proyecto. Inclusive a lo mejor no eres el más talentoso ni el más persuasivo, pero ahí estás en la sociedad de alumnos, ¿no? A lo mejor no eres el más inteligente o el primer lugar de tu generación, pero te metes a ese proyecto de investigación, o vas y te postulas para ese intercambio académico. Entonces ve a la escuela con la idea de aprender, pero al mismo tiempo también confía en tus capacidades para intentar más cosas más allá de simplemente de poner tu trasero en el pupitre, ¿no? O poner tu trasero en la silla de tu casa y prender la computadora. Sí. Sí, de hecho, dicen que si quieres vencer el miedo, ¿cómo dicen? El antídoto del miedo es la competencia. O sea, si tienes miedo de empezar algo o de hacer algo, pues aprende cómo hacerlo y vuélvete bueno en ello, ¿no? Entonces sí, muy de acuerdo. Y ahorita me estoy acordando de un punto que quería decir hace rato, pero no lo dije, que creo que es una idea que ya le había comentado a Rick, ahorita que hablabas no me acuerdo de qué estamos hablando, pero el hecho de que las carreras de hoy en día ya no son como que aisladas, en el sentido de que, bueno, ya no es solamente yo voy a ser un ingeniero o yo voy a ser un abogado, sino que tú tienes como que ir adquiriendo cosas que te vayan haciendo único. Por ejemplo, me acuerdo que Rick alguna vez me dijo, no, pues a mí me gustaría aprender coreano, porque imagínate, soy psicólogo y sé coreano, entonces yo podría atender a todos los coreanos que viven aquí. Entonces me parece muy padre eso de que no solamente que te cierras a tu campo, sino que abras, o sea, a lo mejor, porque a lo mejor tienes varios intereses, ¿no? Y eso lo puedes usar como oportunidad
para que a lo mejor si te gusta la ingeniería y el diseño, pues lo combinas, o si te gusta los idiomas y tal cosa, lo combinas y ya te vas creando como que tu carrera única que te hace valioso y también te distingue, ¿no? Entonces esa idea también me gusta mucho. Y por eso es importante estar... disculpe, profe. No, termina. Bueno, perdón. Que por eso es importante también estar aprendiendo cosas o abriéndote o conociendo gente nueva para poderte nutrirte de esas cosas y agregarlas a eso que te sirve justamente. Ahora sí, ya acabé. Es un valor agregado, ¿no? O sea, por ejemplo, oye, ¿cómo puedo combinar la psicología con el arte? Pues, o sea, hacer algún tipo o especializarte en un tipo de terapia donde puedas expresarlo a través de expresiones artísticas, ¿no? O manifestarlo a través de expresiones artísticas. O sea, aquí el punto es de qué forma, sí, me agrada esa idea, no la había reflexionado así tal cual, pero me agrada esa idea de que inclusive tus intereses que no son tan marcados u otros intereses que también tengas, cómo combinarlos con tu interés primario, ¿no? Y eso puede hacerte todavía mucho más especialista en algún punto o darle ese valor agregado en algún proyecto que quieras emprender. Sí, y inclusive te puede ayudar como que a frenar o a darle una solución a esas dudas. Por ejemplo, yo recuerdo que a mí me gusta mucho escribir, pero nunca llegué a considerar como que letras o así como una carrera, pero siempre tenía ahí la cosquillita, entonces dije, bueno, pues puedo, no necesariamente tengo que dejar mi carrera, puedo escribir de ciencia y hacer divulgación por el estilo. Entonces yo creo que sí es importante y eso, ¿no? O sea, que a lo mejor si tienes una duda o alguna inquietud de alguna otra área, pues sí la puedes integrar. Al final de cuentas, aun por más alejado que parezca, yo creo que si lo logras combinar, sale algo bastante único que te va a dar esa originalidad, que te va a hacer sobresalir. Sí, de hecho, una cosa que también ahorita se me ocurría era elige una de tus opciones de carrera, pero no mates las otras. O sea, de qué manera intégralas también en este proyecto madre o en este proyecto A que tienes. Que me agrada esa cuestión de que, por ejemplo, si me agrada, yo elegí psicología, pero me agrada también la filosofía y la educación, bueno, ¿de qué manera también lo puedo incorporar, no? O de qué manera también puedo incorporar la historia, o sea, lejos de que lo mates, de qué forma lo puedo integrar, ahí entra la creatividad, aunque pudiera ser muy disparo, o sea, ¿cómo puedo combinar la tecnología con el arte, no? O sea, entonces, creo que se me hace interesante este planteamiento para no matar esas otras pasiones o intereses que también tenemos. Al final de cuentas elegimos una opción, máximo 2, si te alcanza el tiempo poder hacer 2 carreras, pero no mates estas otras ilusiones, ¿no? Porque inclusive, quién sabe, a lo mejor te dedicas, o sea, estudiaste comunicación, pero te dedicas profesionalmente a la fotografía, o sea, y a lo mejor no estudiaste artes visuales como tal, pero eres bueno con ese talento y a lo mejor te sale trabajos de ese tipo, ¿no? O sea, y te reditúa más. Entonces, insisto, o sea, creo que me agrada esa idea de no matar las otras pasiones. Creo que me dejó pensando bastante este episodio y creo que bastantes ideas de las cuales ya habíamos hablado, pero las refrescamos y otras nuevas que comentó Bruno. Yo en lo personal, como conclusión, pues me llevo el hecho de hacer ese proceso de introspección constantemente, digo, ya sea cuando inicias tu carrera y todo. Y me quedo también mucho con la parte de que no te aferres tanto a esta idea de pasión y de que a este trabajo ideal, sino más que nada enfócate, digo, obviamente sigue tus inclinaciones naturales, tu perfil, pero enfócate en desarrollar tu trabajo de la mejor manera posible, practicando, desarrollando habilidades. Me gustó también mucho la parte lo último que mencionamos, de combinar tus intereses para crear algo único. La parte también muy importante que hablamos de la estabilidad laboral o inclusive en la escuela, de darte tiempo de tus descansos, de darte tiempo de todo lo demás. Y pues sí, eso es lo que yo me llevo más que nada, incitando también a los que nos escuchen a que sigan aprendiendo, sigan desarrollando esas habilidades. Pues yo me quedo con eso. ¿Qué nos dicen ustedes? Y ya nada más para complementar y también cerrar, de entrada el hecho de que estés, si tienes la oportunidad de estar en la vida universitaria, pues eres un privilegiado realmente en una sociedad como la mexicana. O sea, ya el simple hecho de pisar universidad te hace un privilegiado. Menos del 40% tienes oportunidad aquí en México.
Y eso también nos adquiere o nos da una responsabilidad enorme. O sea, una cosa que también es importante entender es que tu desarrollo profesional implica no solamente un beneficio personal, sino implica un beneficio social. O sea, de alguna u otra manera estamos favoreciendo a la ciencia o a la ingeniería o a cualquier otra disciplina en la cual te enfoques. Entonces también hay una responsabilidad social implícita dentro de nuestro desarrollo profesional. Sí que te sirva como autorrealización y que te sirva como para favorecer en tu plenitud, que no sea lo único, pero que también te des cuenta de que puedes contribuir socialmente con aquello que estás desarrollando. Y bueno, ya para no repetir, me quedo mucho con lo último que estábamos comentando de no cerrarte a las otras ideas que tengas o demás, sino ver cómo las puedes, ¿cómo se dice?, juntar para así tener, ¿cómo decirte?, para, pues, destacar entre los demás y no ser nada más un psicólogo, no ser nada más un ingeniero cualquiera, sino de que, bueno, puede ser o o aquello. Entonces, sí, a final de cuentas es una forma de venderte, de sobresalir de los demás y no caerte nada más en lo mismo. Sí, no, pues excelente, muy, muy buen episodio. Me gustó mucho. Y muchas gracias, Bruno, por darte el tiempo y la atención de estar aquí con nosotros. Un placer tenerte. Creo que eres un maestro que dejó un impacto tanto para mí como para Ricardo muy grande y que refleja mucho los valores que tratamos de comunicar con este podcast y con el contenido que hacemos. Entonces, de verdad, muchas gracias. No, sí, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que cuando vi el mensaje me sentí pues, muy contento, la verdad, muy, muy halagado y muy contento, y también a ustedes lo reconozco porque son dos muy buenos estudiantes, muy, muy buenos, y estoy seguro que van a contribuir bastante en su desarrollo profesional y en su vida personal. Van a transformar significativamente a muchas personas. Entonces, pues contento de estar aquí y bueno, espero que también esto a la gente le haya servido y a las personas que nos escucharon, bueno, que algo, a lo mejor un pequeño aprendizaje que te haya llevado, y que lo hayas incorporado a tu día a día, ya con eso creo que nos damos por bien servidos. Muchas gracias, profe. Sí, ya teníamos muchas ganas de invitarlo desde el principio. Vaya, ya habíamos hablado sobre invitar gente y siempre usted fue el primero de que vamos a invitar a Bruno. Sí, era el número 1 ahí. No, muchas gracias. Y también seguramente tenemos otros invitados ahí muy interesantes. Ya está. Bueno, les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Igualmente. Hasta luego a todos. Bueno, muchas gracias por escucharnos en esta ocasión. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram, Facebook. Visiten nuestra página top-learner.com. A mí me encuentran en Medium como Emiliano González y también en Twitter. ¿Y a ti dónde te encontramos, Rick? Me encuentran en Instagram como TheRick24 y en Medium como Rick Fuentes. Así, pues si quieren más información sobre el tema que hablamos, todas las fuentes y todo lo que comentamos va a estar en la descripción de abajo. Y pues nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Curiosity as to where we are, what we are.